Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema del cual se consulta mucho, pero del cual también es importante hacer muchas precisiones, que es el tema del lenguaje, del desarrollo del lenguaje y del autismo. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo aparece? ¿De qué manera aparece? ¿Qué hacer cuando no aparece de la manera en que típicamente debería aparecer? En primer lugar, es importante saber que estadísticamente hablando, según los estudios, el 30% de las personas autistas es no hablante o mínimamente hablante. No hablante es aquel que no desarrolla la oralidad de la manera en que lo estamos utilizando. No desarrolla ningún tipo de oralidad. Mayormente, la mayor causa para esto es el tema de la apraxia, ¿no? La apraxia del habla, es decir, las órdenes cerebrales que tienen que ver con la producción del sonido no conectan de manera adecuada con los órganos que podrían producirla, ¿no? Esa es la apraxia, ¿no? Una falta de conexión entre las órdenes cerebrales para la producción de los sonidos del lenguaje y los órganos que podrían hacerlo. Entonces, una parte es no hablante, mínimamente hablante. Eso es objeto de debates, pero podemos decir de manera general que una persona mínimamente hablante es aquella cuyo repertorio lingüístico no supera aproximadamente las 20 palabras. ¿Sí? Entonces, el 30% es no hablante o mínimamente hablante. También tenemos lo que se llaman los hablantes no fidedignos, es decir, personas autistas que adquieren ciertas estructuras del lenguaje para pedir cosas muy concretas, señalar cosas también muy específicas y que aprenden muchas frases o diálogos que intentan encajar en la situación de conversación, pero digamos, no tienen mucha relación con eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si le preguntamos cómo te ha ido en el colegio, la persona responde repitiendo un diálogo de la película Cars, ¿no? Aparentemente a lo mejor no tiene un sentido, para él sí tiene sentido porque le fue muy bien y ese diálogo es de una parte, digamos, feliz de la película, pero no guarda relación, digamos, con el tipo de respuesta que se esperaría y para un tema más, de situaciones más cotidianas, digamos, ese tipo de habla, digamos, no se acomoda, digamos, a lo que uno esperaría, digamos, dentro de un intercambio verbal. Entonces, el 30% mínimamente hablante, no hablante, los hablantes no fidedignos también, y el otro, la otra porción, digamos, el 70%, sí desarrolla, digamos, algunas formas de habla. Ahora bien, antes de analizar en sí mismo el lenguaje en el autismo, cuándo se desarrolla, debemos atenernos a lo que dice Michael Tomasello, que es un psicólogo estudioso de la cognición, la cultura y el lenguaje humanos, de que si queremos preguntarnos por la comunicación humana, no podemos empezar por el lenguaje, tenemos que ir un paso previo. ¿Sí? Entonces, en el desarrollo típico, en el desarrollo neurotípico, si se quiere, del lenguaje, el lenguaje se adquiere eh, hacia los 9 meses, ¿no? Empieza a darse lo que se llama la escena de atención conjunta. Entre los 0 y los 6 meses, el niño o la niña desarrolla lo que se llama la intersubjetividad primaria, es decir, el niño puede poner atención a un objeto, atención al adulto, pero no a los dos al mismo tiempo. ¿Sí? En la atención conjunta, el niño puede ponerle atención a los objetos y a los adultos al mismo tiempo. Esto aparece a los 9 meses y puede hacerlo verificando qué está haciendo el adulto, siguiendo con la mirada hacia donde mira el adulto o señalando para pedir cosas o para mostrar objetos, ¿no? De la atención conjunta, ¿no? Cimentada, se pasa a la intencionalidad compartida a partir de los 14 meses, es decir, cuando el niño puede implicarse ya en actividades conjuntas de ida y vuelta, donde puedo tomar en cuenta la perspectiva de la otra persona, hacer inferencias sobre lo que necesita para poder ser cooperativo, ¿no? Por ejemplo, si a uno se le cae una llave, el niño la recogerá y la llevará, porque se dará cuenta de que esa persona necesita algún tipo de ayuda y tengo que dársela.
¿no? Entonces, en primer lugar, comunicarme con otra persona dentro de una perspectiva típica implica que yo me acerque al otro eh, mediante gestos, actitudes, para generar un espacio compartido donde podamos atender conjuntamente y donde nos impliquemos en actividades de ida y vuelta sostenidas. Sobre la base de estos principios se asienta el lenguaje. ¿Sí? Cuando estos principios sean de manera distinta, la adquisición del lenguaje también será distinta. Y en el autismo, digamos, los sistemas comunicativos, la comunicación es diferente. No es peor, no es mejor, es distinta. Recordemos que las personas autistas tienen un procesamiento monotrópico, es decir, están mucho más enfocadas en un objeto. Atender a la otra persona implica que deje de atender aquello en lo que estoy profundamente focalizado, ¿no? Y segmentan, hacen una tarea a la vez, y esto es desde que son muy pequeños. Entonces, claro, o atiendo el objeto o atiendo a la persona. Atender a la persona supone que deje de analizar, de procesar en detalles, en patrones, aquello que me interesa. Por eso que no necesariamente me voy a implicar con la otra persona. No porque no me interese, sino porque estoy analizando profundamente esto. Entonces, la atención conjunta no se da de una manera diferente. No de la manera de estar verificando qué hace el adulto, seguir con la mirada, implicarme en señalar ciertas cosas para mostrar, sino a través de los intereses profundos de la persona. Si a la niña o al niño le interesan los planetas y nosotros le ponemos un planeta adelante a los 9 meses, 10 meses, 11 meses, y es autista, eh, un año y medio, que es donde empiezan ya la edad para poder dar certeramente los diagnósticos, podemos darnos cuenta que la persona se implica y verifica, verifica el objeto, lo puede seguir con la mirada, nos lo señala, nos pide más cosas al respecto. Es decir, la manera de vincularse afectivamente de las personas autistas es compartiendo un tema de interés profundo. ¿Sí? O sea, está circunscrito a eso, ¿no? Entonces, en las personas autistas, lo que vamos a encontrar es esta implicación, pero al mismo tiempo también un tipo de comunicación más indirecta, si se quiere, en paralelo, ¿no? Los neurotípicos, desde que son niños, digamos, están mucho más en una comunicación directa de esa ida y vuelta con el adulto. Las personas autistas se enganchan, se implican a través de lo que les interesa profundamente en ese momento, pero también pueden querer estar con la persona con el cuidador, con el papá, la mamá, en el mismo espacio, pero no necesariamente haciendo una actividad conjunta. ¿No? Como que yo estoy jugando con mis carritos, te busco un momento, regreso a mis carritos, quiero que estés ahí, me siento bien que estés ahí, pero no necesariamente quiero estar implicado de manera directa, sino irme conectando. Es un tipo de comunicación más indirecta y es una forma del afecto autista, ¿no? Entonces, la manera de aproximarse a las personas autistas es a través de sus intereses profundos, es a través de atender conjuntamente a ese interés y es de implicarme no en una comunicación de ida y vuelta sostenida, sino de manera indirecta y paralela. Estos son los ejes de cómo se da la comunicación en el autismo y cómo, digamos, se cimenta el lenguaje cuando se adquiere. Entonces, cuando se adquiere el lenguaje en las personas autistas, podemos ver dos cosas. Hay niños que lo aprenden muy rápido. Hay otros que lo aprenden, digamos, de una manera estándar y hay otros que tienen cierto retraso en el desarrollo de la oralidad. Pero cuando aprenden el lenguaje nos damos cuenta que el uso de la estructura del lenguaje, el armado de las frases, puede ser bueno, incluso a veces puede ser muy hipercorrecto, puede ser incluso sofisticado, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta que su uso del lenguaje presenta particularidades diferentes en toda la esfera de lo que llamamos la pragmática del lenguaje, es decir, justamente el uso del lenguaje. Entonces, una de las cosas que salta a la vista es, por ejemplo, la literalidad, el no ir más allá de la información dada, porque respecto de cómo se usa el lenguaje, así como la persona autista se focaliza en un tema a la vez y en una cosa profundamente,
se focaliza también en los primeros significados. Entonces, si yo hablo del perro de Juan, bueno, entenderé que es la mascota de Juan, porque es el significado usual. No pensaré necesariamente que alguien está insultando a Juan. O sea, no hay la necesidad de ir más allá de la información dada porque ya encontré, focalizo mi atención sobre una cosa y paso a la otra, ¿no? Ese es el principio, digamos, del uso del lenguaje que a veces se llama como literal, o en la expresión a veces el no filtrar socialmente los comentarios, ¿no? O sea, si lo pienso, lo digo y puedo meter la pata con algún comentario, ¿no? Entonces, su uso del lenguaje es diferente. ¿Por qué no se lo voy a decir si es lógico? ¿No? Porque podría dañar a la otra persona. Claro, para eso necesitaría tener una perspectiva, digamos, neurotípica que implique que mi atención conjunta, mi intencionalidad compartida se haya hecho bajo los presupuestos sociales de los neurotípicos, pero se han hecho bajo otro tipo de presupuestos cooperativos basados en el interés profundo en algo, en la comunicación en paralelo. Entonces, si nos implica algo, yo me implico en base a algo que nos interesa a ambos, ¿por qué habría de desconfiar en lo que dices? ¿Por qué tendría que buscar otro significado? ¿Por qué tú tendrías que sentirte mal en lo que yo digo si, digamos, es obvio y es lógico? Son otro tipo de presupuestos, si se quiere, culturales o otra manera de aprender la cultura. Entonces, en el desarrollo del lenguaje en el autismo tenemos que entender que este va a ser distinto porque la propia adquisición de los principios sociocomunicativos es diferente, ¿no? Y no podemos, digamos, juzgar el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en el autismo como lo haría una persona neurotípica porque son dos maneras diferentes, ¿no? De organizar, digamos, este tipo de emergencia del lenguaje. La manera como emerge el lenguaje, cuando emerge, es diferente. Si no emerge, probablemente es por un tema de apraxia, ¿no? O puede emerger mínimamente, o puede emerger no fidedignamente. Cuando emerge completamente, probablemente los retos van a ser en la pragmática, en el uso del lenguaje, de la misma manera como las habilidades sociales típicas no les son intuitivas, ¿no? Todo el aparato, digamos, de normas sociales neurotípicas no son intuitivas a las personas autistas. Igual el uso del lenguaje, o sea, la parte más, si se quiere, social del lenguaje, tampoco les es intuitiva. Cuando no emerge el lenguaje, lo importante es que no hablar no quiere decir no pensar, ¿sí? Esa persona necesita un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Tenemos que velar mucho por no sobrecargar en sesiones extenuantes de terapias de lenguaje a personas que veamos que no están logrando una adquisición del lenguaje o que son mínimamente hablantes, ¿no? Muchos queremos, y es comprensible, que las personas autistas utilicen la vía oral para comunicarse. Pero en ausencia de esto, están los sistemas de comunicación aumentativo alternativo donde puedo utilizar ese lenguaje para la función más importante de la comunicación. Compartir estados de ánimo, compartir experiencias, plasmar mis deseos, plasmar mis vivencias, ¿no? Y eso se puede hacer a través de sistemas de comunicación aumentativo alternativo cuando no se desarrolla el lenguaje por un motivo apráxico, por un motivo neurológico. Cuando se desarrolla el lenguaje, tengo que ver cómo puedo intervenir psicoeducativamente para ver el tema de la pragmática del lenguaje. No porque esté mal la manera como estructura o organiza su discurso la persona autista hablante, sino porque van a haber una serie de retos en su interacción cotidiana en el mundo típico, básicamente para eso. Lo importante de saber sobre la adquisición del lenguaje en el autismo es que la adquisición de la comunicación en el autismo es diferente, es distinta, ¿no? Vinculada más a los intereses profundos y sobre todo a un tipo de comunicación indirecta, más en paralelo. Esto se da de maneras distintas a lo largo de todo el desarrollo y eso hace que cuando el lenguaje se adquiere de una manera distinta. Si no se adquiere el lenguaje, ¿no? Se debe dar algún tipo de sistema de comunicación aumentativo alternativo. Pero sobre todo, tanto como si se da como si no se da, el tipo de comunicación autista y el tipo de comunicación neurotípica no debe ser ni comparada ni penalizada por no parecerse a la neurotípica,
sino más bien tenemos que entender y comprender mucho más esa forma de comunicación y del lenguaje cuando se presenta o de sistema de comunicación aumentativo alternativo para darlo y reconocerlo, porque la comunicación es un derecho humano. Y si no reconocemos esas formas de comunicación, no entenderemos cómo se dan las formas del lenguaje. No entenderemos que debemos dar un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Pero sobre todo, nos perderemos la posibilidad de entrar, digamos, en un tipo de empatía donde podamos comprender realmente el afecto autista y el pensamiento autista. Y haremos, ¿no?, que estas personas también no puedan expresar la totalidad de sus anhelos, de sus deseos, de sus vivencias, como deben hacerlo, ¿no? Entender la comunicación, el desarrollo de la comunicación en el autismo es poder entender su lenguaje, poder entender las formas de otros lenguajes, pero la manera también de conectarnos, de interconectarnos en un tipo de relación donde nos podamos reconocer humanos, tanto autistas como neurotípicos o autistas y todos los que no sean autistas en una forma, digamos, de entendernos, de comprendernos, de compartir y de estar juntos. De eso se trata, ¿no? De manera directa, de manera paralela, pero poder, digamos, llegar a descubrirnos. Esa es la misión de toda comunicación, esa es la misión, digamos, de todo lenguaje, y esa es la que debe ser nuestra misión cuando interactuemos con personas autistas. Eso es lo que quería comunicarles el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.